Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí escuchando un poquito de lo que voy a hablar del género banda. Es un género realmente precioso de cultivar y es muy fácil. Entonces, bueno, quería realmente contarles mis experiencias. Yo soy juez de horticultura y diseño y bueno, el amor que le tengo al cultivo no solamente de orquídeas, sino de todas plantas, es lo que me ha hecho investigar y avanzar en el cultivo de todas mis plantas. Antes que nada, quiero preguntar, de aquí, ¿alguien cultiva bandas? Yo he cultivado bandas. Sí, No orquídeas, bandas. La orquídea. La banda que está allí. Es un poquito, quiero saber, para después preguntarles a ustedes, tú también. Yo he matado muchas. Y he comprado muchísimas. Yo también las he matado. Bueno. Asesinas. Asesinas de bandas. Bueno, La que se resiste. el principio es un poquito aburrido, cansador, pero esto es importante saberlo, porque este es el ABC de un buen cultivo. Entonces, esto acá ya lo sabemos, el reino Plantae, la división Magnotifila, las clase Elipsiopsida, el orden Asparagales, familia Orchidaceae, subfamilia Pediondeae, tribu Bandae y subtribu Sarcantinae. La alianza es banda. Pero el ABC de un buen cultivo es el que tenemos que conocer. ¿Cómo es la transpiración de las plantas? ¿Cómo es la cámara estomática? ¿Cómo es el estoma? ¿Qué es el ostiolo? ¿Qué es el xilema? El floema y la humedad relativa. Y lo más principal, la fotosíntesis y la respiración. Si no sabemos todo esto, vamos a fracasar en el cultivo, no solamente de orquídeas, sino de cualquier planta. Entonces, voy a leerles un poquito el tema de la transpiración de las plantas. Es el proceso por el cual las plantas elevan el agua con los nutrientes desde el sustrato hasta las hojas. También es el proceso con el cual refrescan la superficie de sus hojas. Ocurre por diferencia de presión de vapor entre la atmósfera y la cámara estomática de la hoja, ubicada debajo del estoma. De manera muy simple y didáctica, y para que se entienda, si miramos por el ostiolo la abertura de la estoma, veríamos una cavidad llamada cámara estomática, que vendría a ser como un tanque donde desembocan todas las xilemas que vienen desde las raíces. Las xilemas, como sabemos, traen la savia bruta, el agua con los nutrientes diluidos desde las raíces hasta el borde de la cámara estomática. Solamente en el agua ingresa en forma de vapor a la cámara y los nutrientes se quedan afuera y permanecen en las hojas, donde luego se mezclan con los azúcares de la fotosíntesis para formar la savia elaborada que viaja por los floemas hacia las diferentes partes de la planta y a las raíces. Las hojas son la despensa de las plantas. Desde ellas se reparten, traslocan los nutrientes y azúcares hacia diferentes partes de la planta. Pero ¿cómo sube el agua desde la raíz hasta la hoja? En ese proceso interviene la humedad relativa. La humedad en el aire es relativa. Para cada temperatura del aire puede haber una cantidad de moléculas de agua. La humedad en la cámara estomática es cercana al 100%, como la que tendría la atmósfera en un día lluvioso. Una reducción del agua contenida en la atmósfera crea un gradiente para que el agua se mueva de la cámara estomática a la atmósfera. Siempre desde donde hay mayor humedad hacia donde hay menor humedad. Vemos la fotosíntesis. Las hojas de las plantas son los órganos más espectaculares de la naturaleza vegetal. En ellas se llevan a cabo dos procesos extraordinarios, la fotosíntesis y la transpiración. Con la primera producen energía y con la segunda se nutren.
Veamos primero 3 estructuras importantes de las plantas comprometidas con esos 2 procesos, los estomas, los floemas y las xilemas. ¿Qué son las estomas? Cada estoma son 2 células, llamadas células guardas, que rodean una abertura, llamado ostiolo. Las estomas están por miles, desde 2.000 hasta 25.000 por cada centímetro cuadrado situado en la parte inferior de las hojas. A veces en los tallos, también en algunas plantas en las raíces, como pasa con las Phalaenopsis, los Campylocentrum y la banda. Eso, ¿no? ¿Eh? Que no sabía que tenían también estomas en la raíz de las bandas. Sí. Por eso que decían que no les gusta mucho estar confinadas, ¿no? No, Porque no hay intercambio. Las que tienen pocos de miles. Habitan ambientes muy luminosos y más áridos. Y lo que tienen muchos miles por centímetros cuadrado, viven en ambientes muy húmedos y sombríos, donde las estomas se abren y muy poco, por falta de luz. Y si se las expone a una iluminación muy alta, se deshidrata muy rápidamente. Estas son las plantas llamadas de interior. Cuando esas 2 células reciben una señal lumínica del sol, de un foco, de una linterna, de un fósforo, se pone en marcha el bombeo de agua en ellas y comienzan a hincharse, y los bordes externos se arquean mucho más que los internos porque son menos rígidos y se forma una abertura que es el ostiolo. Aquí vemos el estoma abierto por presencia de la luz. La apertura de los estomas lo hace con la presencia de luz. Sin ella, ella no decide hacerlo por cuenta propia. Si se ubica en un ambiente oscuro, comienzan a cerrarse y viceversa. Entender esa cuestión es muy importante. Cuando oscurece, ocurre todo lo contrario y se cierran. Entonces vemos que las estomas se abren por efecto de la luz y se cierran por la falta de ella. De día o cuando la planta está en un ambiente iluminado natural o artificialmente, las estomas se abren y por los ostiolos ingresa CO2 y sale O2, que es el oxígeno. La hoja usa el carbono del dióxido de carbono, la luz y un poquito de agua y fabrica hidratos de carbono, que es llamada glucosa, que es la energía para los procesos metabólicos. Razonando y redondeando, para fabricar su propia energía, deben abrirse las estomas de las hojas para que ingrese CO2, es decir, que tiene que estar en un lugar luminoso y a medida que ubicamos en lugares cada vez más sombríos, las estomas se van cerrando y cerrando, hasta que quedan cerrados totalmente por falta de luz y no habrá fabricación de energía porque ingresa cada vez menos CO2. La planta se debilitará, no florecerá, no formará nuevas hojas y finalmente morirá. No tiene energía para sobrevivir. Vemos que es el floema. Son conductos que nacen de las hojas y terminan en las raíces. Su función es transportar la savia elaborada, es decir, la glucosa que fabricó la hoja, el transporte de la savia elaborada por el floema y la savia bruta por la xilema. ¿Qué es el xilema? Son conductos que nacen en las raíces y transportan la savia bruta, es decir, el agua que chupan las raíces, que contiene diluidos los macronutrientes y que se consumen en grandes cantidades como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los micronutrientes que se consumen en pequeñas cantidades como el cobre, el hierro, el zinc, el cobalto. Y acá vemos la fotosíntesis, un poquito aburrido, pero hay que leerlo. Es el proceso que ocurre en la hoja y por medio del cual el dióxido de carbono que ingresó en la estoma, más un poco de agua y luz, es transformado en glucosa, la energía necesaria para todos los procesos metabólicos y cuyo sobrante será almacenado en forma de almidón.
¿Van entendiendo lo que voy diciendo? Se está transformando y está almacenando en forma de algodón para realizar la fotosíntesis. La glucosa fluye dentro de las floemas hacia diferentes lugares de la planta, hacia las flores para calentar las estructuras que contienen aceites y emiten aromas para atraer polinizadores. El espatifilium calienta hasta los 18 grados centígrados el osmóforo de la flor para que emita perfume. Es un gasto energético enorme. Las orquídeas, para ahorrar energía, solo calientan su osmóforo en las horas que su insecto u otro vector está en actividad. Por eso algunas emiten aroma unas horas a la mañana y otras a la tarde o de noche. La respiración. Para almacenar el hidrato de carbono, glucosa, se la transforma en un polisacárido de reserva, el almidón. Cuando la planta necesita energía y no la puede fabricar porque es invierno y no tiene hojas, porque sufrió una poda, porque se viene la primavera y la necesita para la nueva brotación, debe hacer uso de la reserva y tendrá que volver a transformar ese almidón en glucosa, es decir, que tiene que hacer el proceso a la inversa, y eso recibe el nombre de respiración. Bueno, aquí esta partecita es media confusa, lo voy a pasar. Consumimos O2 y exhalamos CO2. En el idioma inglés tuvieron el cuidado de llamar respiración y no breath como sería respiración en ese idioma. Aquí tengo que aclarar porque ese término crea mucha confusión. Como el proceso de transformar el almidón de nuevo en glucosa consume O2, oxígeno.